Hola, buenas tardes. Buenas tardes, mi nombre es Antolín Gámez. Y yo soy María Antonieta González. Esta tarde estamos aquí para platicarles a todos ustedes acerca de las experiencias que hemos tenido organizando fiestas, especialmente de 15 años. Hemos tenido actualmente 2 quinceañeras, 2 hijas ahorita ya tienen 22 y 25 años. Y pues les queremos platicar algo de la experiencia que tuvimos en los 15 años de ellas. ¿Qué representa o qué pienso yo que nuestros amigos piensan acerca de las fiestas de quinceañeras? Bueno, pues es muy diverso ese tema, porque para algunos puede ser que no represente gran cosa si es que no tienen hijas, pero una vez que tienen hijas y saben que las niñas desean con toda su alma esa fiesta, entonces su mentalidad cambia. Bueno, aquí viene lo bueno. ¿Cuál es mi mejor parte de una fiesta de 15 años? Obviamente es el baile. Bueno, para mí un momento muy emocionante es cuando el padre da a su hija la última muñeca. Es algo que a mí me gusta mucho porque me llena de emoción, me da mucho sentimiento, y pues ver que tu hija ya está recibiendo su última muñeca es algo, pues no sé, son sentimientos encontrados, te da tristeza, te da gusto, pero pues es el momento que a mí más me gusta. Pobres hombres, cómo sufrimos. ¿Qué es un padrino para mí? Bueno, esta sí está complicada. Yo pienso que un padrino es alguien fuera de lo común, es casi alguien de tu familia, aunque muchas veces es alguien de tu familia, de tu misma sangre, pero la mayoría de las veces es alguien ajeno a tu familia. Así que un padrino representa para mí un pilar muy importante en el desarrollo, no nada más de la fiesta, porque en la fiesta se puede decir que es la figura más importante, además de los papás y de la quinceañera, pero durante todo el trayecto de la vida de la quinceañera o de cualquier otra persona, un padrino es la persona a la que tú le confías, pues en muchos casos desde niños, desde bebés, a tu hija, a tu hijo. Ellos se encargan de encaminarlos por el buen camino, ellos se preocupan por estar al cuidado de que si tú llegas a faltar, los padrinos están para el relevo, para apoyar, ser como un padre básicamente para los ahijados. Bueno, en la fiesta de mis 15 años fue algo sencillo. Estuvieron principalmente mis padrinos de bautismo, fueron los que me acompañaron, pero pues en la fiesta de mis 2 hijas que han tenido 15 años, para ellas sí ocupamos varios padrinos, ¿verdad? La verdad es que sí tuvimos muchos padrinos para nuestras hijas cuando cumplieron los 15 años, aparte de la familia, que fue un gran apoyo. Muchas gracias por eso. Y también tuvimos muchos amigos de aquí del lugar donde ahora estamos viviendo, de todas estas personas que hemos hecho grandes amigos a lo largo de este tiempo que hemos vivido por acá, lejos de nuestro San Luis Potosí. Pero sí llevamos padrinos para la fiesta de nuestras hijas. Bueno, para mí el día de los 15 años fue algo muy importante. Ese día tuve junta a toda mi familia. Estuvieron mis papás, que ahora ya no los tengo, entonces es algo muy grande. Las quinceañeras deben disfrutar su día al máximo con su familia. No sé cómo decirles, pero disfruten, valoren a su familia y valoren lo que sus padres hacen por ustedes para que ustedes se sientan felices, porque es un día muy bonito y que nunca se te olvida y queda en tu corazón guardado.
¿Por qué es importante la familia en este tipo de eventos? Obvias razones, obvias razones. Ese día tú quieres estar rodeado de tus papás, de tus hermanos, de tus mejores amigos, que en muchos casos son familia. La verdad es que no habría una celebración tan completa si no estuviera tu familia. Obviamente tienes tus conocidos, tienes tus amigos, tus buenos amigos que son como tu familia, pero el lugar de la familia no puede ser tomado por ninguna otra persona. La familia es la familia y punto. ¿Cómo fue la planeación de mis 15? Bueno, pues en aquel tiempo fue algo pues muy sencillo. Mis 15 años no fue muy elaborado, fue algo rápido, la misa, una comida y pues un baile, pero pues así con sonido, entonces no fue muy elaborado. Pero pues en los 15 años de nuestras hijas sí que nos vimos muy estresados por sí, todo lo que fue algo más grande, entonces pues sí. La planeación siempre de un evento grande representa cosas grandes, así que cuando nos vimos ya envueltos en eso de la planeación, pues una cosa te lleva a la otra. Si ya tienes el vestido, entonces tienes que conseguir los chambelanes. Si ya tienes chambelanes, entonces necesitas damas. Si ya tienes las damas, entonces necesitas un salón, y una cosa te lleva a otra cosa te lleva a la otra, y es como una bola de arena que va creciendo, una bola de nieve que va creciendo, y al final tienes una bola gigante de cosas en tu cabeza que tienes que coordinarlas todas para que todas caigan exactamente juntas en un mismo lugar. Bueno, mi mejor recuerdo en mis 15 años fue la parte de ir a dar gracias a Dios junto con mis padres. Es algo que no se me olvida, entonces es un recuerdo muy agradable que tengo sobre mis 15 años. Bueno, como madre, el día de la fiesta de mi hija, de sus 15 años, bueno, de mis dos hijas, me sentí orgullosa de ellas, de ver que están creciendo, pero pues a la vez son sentimientos encontrados, porque a la vez te da tristeza que ves que tu niña ya se convirtió en una mujer, que va creciendo más y más y que algún día pues se va a ir de la casa. Entonces pues es algo que no te puedo explicar, son sentimientos que a la vez te da gusto, pero a la vez te da tristeza, entonces pues es algo que así sentí yo. ¿Hay algo que te gustaría que hubiera sido diferente en la fiesta de nuestras hijas? ¿Que algo hubiera sido hecho de diferente manera? Bueno, pues sí, en la fiesta de mis hijas no, pero sí en la planeación. En la planeación sí, porque ahora con esta oportunidad de mi padrino de pues tener la lista como en línea, es mucho más fácil, y también para conseguir todas las cosas, como te acuerdas cómo anduvimos nosotros consiguiendo que el vestido y vamos a Detroit, y que la corona vamos a otro lado, hasta y que Chicago. Entonces sí fue mucho trabajo, mucho estrés, y ahora se me hace algo muy fácil hacerlo todo en línea. Entonces sí me gustaría que hubiera existido esa oportunidad en aquel momento para poder aprovecharla y poder haber hecho algo mucho mejor para nuestras hijas. Y más que nada, que en ese tiempo hubiera existido, como dices tú, alguna plataforma como Mi Padrino, porque la verdad que estar haciendo llamadas por teléfono o andar con la libretita apuntando que mi comadre fulanita y fulano y todo, y no sé, esta plataforma te da la oportunidad, aparte de la confianza que te da, sabes que todo es seguro, tus datos jamás van a ser compartidos con nadie que tú no desees, entonces te da esa seguridad, y es una herramienta que de veras se la recomendamos a todo el mundo que la vea, mipadrino.com, y sí, la verdad que sí me hubiera gustado que algo hubiera sido, si algo hubiera sido diferente cuando planeamos los 15 años, sería que existiera mipadrino.com.
Sí, que todos disfrutamos juntos, que al final pues vale la pena todo el esfuerzo que se hizo, ya sea que porque pasaste malos días o buenos días, entonces al final todo termina, todo culmina con que todos disfrutamos y todos salen bien en las fiestas. ¿Qué consejo le quiero dar yo a las quinceañeras? Pues que disfruten su día, que lo valoren, que valoren todo lo que sus padres van a hacer por ustedes. Entonces, pues disfruten su día al máximo y es lo que yo les puedo aconsejar.